¿Te has detenido a cuestionar la velocidad y la incesante presión que caracteriza a nuestra sociedad? Byung-Chul Han, en su obra La sociedad del cansancio, nos invita a descubrir la violencia oculta de una positividad que, lejos de liberarnos, nos agota, nos satura y nos priva de lo esencial. Han nos explica que, en la actualidad, la libertad se ha transformado en un mandato implacable. Ser productivos, emprender, crear y demostrar nuestro valor sin descanso. Esta llamada a la positividad se vuelve tóxica, ya que, en lugar de permitirnos experimentar una auténtica libertad, nos encierra en una trampa de autoexigencia constante, donde la diferencia, el rechazo y la crítica, elementos fundamentales para el crecimiento, se desvanecen. En su diagnóstico, Han nos muestra cómo el cambio del paradigma disciplinario, basado en la prohibición y la negatividad, a la sociedad del rendimiento, ha tenido profundas consecuencias en nuestra psique. La ausencia de la negatividad necesaria para cuestionar y transformar nos conduce a una sobreabundancia de estímulos. La hiperconectividad y la incesante exposición digital fragmentan nuestra atención, dificultan la introspección y erosionan la capacidad de la contemplación profunda. La sociedad del rendimiento, según Han, no lucha contra enemigos externos, sino contra sí misma. Nos autoexigimos al punto de convertirnos en nuestros propios opresores, generando condiciones que dan origen a enfermedades como la depresión, el TDAH y el síndrome de desgaste ocupacional. Este exceso de positividad, en lugar de impulsar una vida plena, nos lleva a un estado de agotamiento crónico, en el que la constante presión de hacer más termina vaciando nuestra capacidad de asombro y de conectar con el otro. Han profundiza en cómo la desaparición de la otredad y de los límites claros ha contribuido a esta crisis existencial. En la sociedad disciplinaria, el otro y lo extraño servían como catalizadores para la reflexión y la crítica. Hoy, en un mundo globalizado donde la diferencia se diluye, se pierde esa tensión necesaria para que surja el cambio. La positividad desbordada, que a priori se presenta como un signo de progreso, en realidad se traduce en una imposición silenciosa que nos impide detenernos, respirar y redescubrir la esencia de nuestro ser. Esta visión nos obliga a replantear una pregunta crucial. ¿Qué estamos haciendo realmente con nuestras vidas? ¿Vale la pena sacrificar nuestra integridad y bienestar en el altar de una productividad sin límites? La filosofía de Han nos advierte que la ausencia de pausa, de reflexión y de verdadera conexión humana puede conducir a una existencia superficial y desprovista de sentido, donde el rendimiento se impone a costa de nuestra salud mental y emocional. Ahora, bien, frente a este panorama desolador, surge una posibilidad: la transformación. En Rendimiento Consciente, creemos firmemente que existe un camino alternativo, un camino que nos invita a equilibrar el impulso del hacer con la sabiduría del descansar y del contemplar. No se trata de renunciar a la acción o a la productividad, sino de integrarlas con momentos de pausa, reflexión y conexión auténtica. Imagina por un instante liberarte de la tiranía del rendimiento implacable. Imagina redescubrir el poder de detenerte, de escuchar tu interior y de reconectar con la realidad que te rodea, sin el constante zumbido de notificaciones o la presión de estar siempre en movimiento. Es en ese espacio de pausa donde reside la verdadera creatividad, donde se renueva la energía y donde el cansancio se transforma en una invitación a la profundidad. Permíteme ofrecerte algunas claves prácticas inspiradas en las enseñanzas de Han para transitar hacia una vida más plena y consciente. Redescubre el valor del descanso auténtico. El descanso no es un lujo, es una necesidad. Practica la meditación, pasea en la naturaleza o simplemente siéntate en silencio. Estos momentos de pausa son revolucionarios porque te permiten reconectar contigo mismo y recuperar la claridad mental. Gestiona tu atención con intención. La sobreexposición a estímulos digitales nos roba la capacidad de concentración. Establece límites en el uso de redes sociales y dispositivos electrónicos. Dedica tiempos específicos para la lectura, la reflexión y la conversación profunda, en lugar de dejarte arrastrar por el flujo incesante de información. Fomenta
relaciones auténticas y enriquecedoras. Cultiva espacios de diálogo y encuentro en los que la comunicación no sea meramente superficial. Rodéate de personas que te inspiren a crecer y que valoren la escucha activa y la empatía, pilares fundamentales para contrarrestar la alienación del rendimiento excesivo. Desarrolla una autocrítica constructiva, reconoce tus límites y entiende que el valor de tu ser no se mide únicamente en logros y productividad. Valora el proceso, celebra cada pequeño avance y aprende a reconocer el cansancio como una señal para reevaluar y ajustar tus prioridades. Incorpora rituales de desconexión. Establece momentos sagrados en tu día, donde el único objetivo sea desconectar de la rutina y las demandas externas. Puede ser tan simple como disfrutar de un café sin distracciones o dedicar unos minutos a la contemplación de un paisaje. En Rendimiento Consciente contamos con una amplia colección de videos y recursos diseñados para ayudarte a reconectar con tu esencia y a convertirte en una persona íntegra y vital. Cada contenido es una invitación a cuestionar el paradigma del rendimiento sin fin, a descubrir el poder transformador de la pausa y a construir, desde el interior, un camino hacia una vida equilibrada y con propósito. Recuerda, como nos advierte Byung-Chul Han, que la verdadera revolución comienza en el interior, es en la capacidad de transformar el cansancio en una fuente de inspiración, en convertir la sobreexigencia en sabiduría y en revalorizar la pausa como un acto de resistencia, donde reside el cambio. Al hacerlo, no solo mejoras tu propia vida, sino que también contribuyes a forjar comunidades más humanas, empáticas y resilientes. Hoy te invito a unirte a este movimiento, a replantear tu camino y a liberarte de las cadenas de la productividad desenfrenada. Es hora de transformar el agotamiento en fuerza, la superficialidad en profundidad y la presión en autenticidad. Somos Rendimiento Consciente y juntos podemos construir una sociedad en la que el bienestar, la contemplación y la conexión sean tan valiosos como el logro y la eficiencia. Cambia tu perspectiva, redefine tus prioridades y descubre el poder de una vida vivida en equilibrio. La revolución del rendimiento consciente empieza ahora, dentro de ti. Bienvenido a la transformación.